Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Tienes un podcast? Me encanta escuchar podcast. ¿Y de qué va tu podcast? ¿De literatura? Ah, pues conmigo no cuentes. No pasa nada, de verdad. Nada de nada. Ni me ofendo siquiera. Lo entiendo, de veras. La literatura es una materia exclusiva, conceptualmente abstracta, lejos de la mundanalidad reflejada en otras artes, sin tregua para ser moldeada para el más llano de los entretenimientos. Eso no es cierto. Aún no has identificado el sarcasmo, ¿verdad? ¿Eso es sarcasmo? El más puro ejemplo, empujado por la ironía, dejando una estela mordaz, lastrada por la cruz de la crueldad. No te entiendo nada. La RAE dice que sarcasmo es burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Venga, te doy un tiempo. De acuerdo, ya entendí tu prosa. En fin, yo sigo y seguiré tosiendo digresiones con las que envolver este literario contenido. Me gusta, me entretiene, en fin, me llena. Un amigo me dijo algo así como que el artista, si realmente le gusta lo que hace, sea amateur o profesional, tiene algo de obsesivo. No le veo relación. Esta digresión se me escapa. Pues que si te gusta algo, hazlo. No esperes que le guste a los demás. Pero si sigues, hazlo bien. Busca mejorar, que es la única manera de divertirse y llegar a cierto nivel de satisfacción, aunque nunca será suficiente porque siempre habrá algo que mejorar. Entiendo. Bien, tú pregunta, no te cortes. Pero mientras, seguimos. ¿Alguien ha leído El manantial? ¿El de Catherine Chanter? No. ¿Cuál es ese? Publicada en 2016, narra las desventuras de una pareja que ha tomado la decisión de iniciar una nueva etapa en su vida al desplazarse a vivir a las afueras de Londres en la finca El Manantial. Todo ello en un escenario donde el cambio climático está secando el mundo. No, esta no. Hablo de... ¿El de Alejandro Castroguer? ¿Cómo? ¿Otro? Publicado en 2012, ambientada en el apocalipsis zombie, narra la historia de supervivencia de Abel y Verona, una historia cruda, brutal, de embrutecimiento, contada de forma explícita. Ya. Leí algunas críticas, bastante dispares. Libro de zombies, sin muchos zombies, pero con escenas violentas, en lo sangriento, en lo humillante y en lo sexual. No. Me refería a la novela de Ayn Rand, publicada en el 43, de la que se vendieron 6,5 millones de ejemplares. Un gran éxito para la época. ¿Y por qué este libro? Durante los principios del siglo presente, 21, por si alguien ha patinado. Si ha sido vuestro caso, no le deis importancia. Yo sigo pensando que tengo 36 años. Pues eso, a principios del siglo, entre 2007 y 2011, hubo mucha controversia con casos relacionados con la Sociedad de Autores y Editores, la SGAE. Estos casos estaban relacionados con, entre otros temas, los impuestos aplicados a los dispositivos de almacenaje en concepto de canon digital. Y también acusaciones fundadas por malversación, apropiación indebida y administración desleal de la gestión de los fondos de la sociedad, por los que fue detenido su presidente, Teddy Bautista. Todo este escándalo se mediatizó sobremanera, bombardeando todos los canales de comunicación y redes sociales, dando precisamente más voz a los autores y artistas que aprovecharon para aparecer en sus medios y aprovechar sus artes dramáticas para hiperbolizar todo el caso. Qué interesante, pero ¿por qué este libro? ¿Sabes lo que es contextualizar? No me respondas, era retórica. Pues voces defensoras de la propiedad intelectual mencionaron este libro como el santo grial de la protección de la independencia creativa. Y de ahí mi curiosidad. Soy consciente de que han pasado como 15 años, pero es que mi lista de libros por leer es muy larga.
Además, se van colando algunos. Por cierto, si alguien quiere preguntar sobre lo que pienso de la propiedad intelectual, que se escuche el audiorelato Registrar o no registrar, del 20 de mayo de 2020. El relato se escribió precisamente a razón de estos polémicos sucesos. ¿Y entonces de qué va la historia? Primero, y lo más importante, es contextualizar la obra. Para eso debemos situarnos en la época. Aunque el libro se publicó en el 43, la autora, en el 1928, recibió un encargo de Cecil B. DeMille, productor y director de cine, para escribir el guión de una obra de Dudley Murphy que versaba sobre dos obreros de la construcción que rivalizan por el amor de una mujer. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del... Fantástico. Vamos a identificar al tal Cecil. En su haber están algunas películas bastante taquilleras. Entre ellas están El Rey de Reyes, Cleopatra, Sansón y Dalila, el mayor espectáculo del mundo por el que ganó un Oscar, y las dos versiones de Los 10 Mandamientos. La segunda sigue siendo una de las películas más taquilleras de la historia. Pues bien, Ayn Rand tomó la decisión de transformar a los trabajadores de la construcción en arquitectos. El guión fue rechazado y se ciñó a la historia original. Por su parte, Rand guardó en el cajón el guión y allá en el 34 retomó las notas para transformarlo en una novela. Así que, ¿qué tal si ahora nos ubicamos en la vida estadounidense de los años 30? Lo cuento yo. Venga, te dejo a ti. Durante los años 20 y 30, muchas de las grandes obras arquitectónicas en Estados Unidos aún seguían estilos tradicionales que habían dominado la arquitectura de siglos pasados, como el neoclásico o el gótico. ¿Y qué sucede con el movimiento moderno? No atosigues. ¡Ah, qué molesta! Te ignoro. Sigo yo, que con este tono se hace algo tabarrero. Edificios públicos y corporativos, sobre todo en las grandes ciudades como Nueva York y Washington DC, seguían estos patrones, con columnas, frontones y ornamentos que evocaban la grandeza de las civilizaciones antiguas. Un ejemplo destacado es el propio Empire State Building, erguido en 1931. Aunque es un rascacielos, refleja la grandeza monumental propia de la arquitectura tradicional en su diseño. El movimiento moderno emergía como una fuerza disruptiva en la arquitectura de Estados Unidos. El modernismo o estilo internacional defendía la funcionalidad, la simplicidad, el uso de nuevas tecnologías y materiales como el acero y el vidrio, líneas rectas, formas geométricas simples, espacios abiertos y amplios y un rechazo generalizado de la ornamentación. Una de las mayores influencias en el pensamiento arquitectónico de Ayn Rand fue Frank Lloyd Wright, que promovía la arquitectura orgánica integrando la construcción con el entorno y las necesidades individuales de los inquilinos. Uno de los edificios más famosos es el Fallingwater, construido en 1935. ¿Y la Gran Depresión? Si al final te ha molestado, no lo niegues, se te nota. Te ignoro. No es necesario mencionar la gran crisis económica que sufrió Estados Unidos desde el 1929 al 39. Y que frenó muchos proyectos arquitectónicos grandes. Durante este tiempo, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, se construyeron muchos edificios públicos que reflejaban una mezcla de estilos, aunque la tendencia general seguía siendo la monumentalidad de los estilos clásicos. Y creo que con esto el escenario principal está bastante esbozado. Ahora vamos con... la sinopsis. La autora... No te embales que hay algo más de contexto que exponer. Hablamos de Estados Unidos en un periodo extremadamente convulsionado por la Gran Depresión. El libro expone abiertamente a un personaje mediático y popular que promueve y respalda un movimiento socialista. Algo inverosímil en los tiempos actuales, imaginad, solo por respaldar una cobertura médica asequible, subsidiándola, a uno ya le tachan de comunista. Entiendo. Me alegro. Pues bien, sabiendo todos que un comportamiento aleatorio ocurrido de manera natural tiende a formar una distribución normal o una curva de Gauss, igual también sabemos que muchos aspectos sociales, climáticos, artísticos, por ejemplo, responden a comportamientos cíclicos teorizados y hasta pronosticados con altos niveles de confianza. Pues entre estos aspectos, por supuesto, está el económico-financiero.
Este experimenta fases recurrentes de crecimiento, auge y recesión afectados en distintos grados de severidad en gran medida por la innovación y los cambios tecnológicos, además de la psicología de masas. La fase recesiva vertiginosa provocada a partir de la caída de la bolsa de valores un martes 29 de octubre de 1929 responde al ciclo económico-financiero. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Voy a recitar las causas que lo originaron y os van a sonar bastante. Especulación desenfrenada del mercado de valores. Compra de acciones a crédito. Exceso de producción y debilidad económica subyacente. Desigualdad en la distribución de la riqueza. Debilidad del sistema financiero. Subida de las tasas de interés por la Reserva Federal. Y pánico y ventas masivas. Pues sí. Se repite y se repitió. Y un ciclo es respondido con otro ciclo. El entusiasmo capitalista ante una crisis se debilita para que emerjan demandas de corte socialista, precisamente para frenar la especulación junto con la gestión equilibrada de la distribución de la riqueza. Y a mayor insatisfacción, mayor es la exaltación de las masas que reclaman estas medidas y que, por ende, fortalecen a los partidos que las defienden. Yo ya quiero escuchar ya la sinopsis. Vale. A ver, esto empieza ilustrando dos tipos de ambición. La de alcanzar la cima como sea y la de ser auténtico ciñéndose a unos valores. La primera categoría es practicada por Peter, que desea agradar con el fin de obtener el favor de los pudientes, poderosos en definitiva, e influyentes. Howard todo lo contrario, aunque desde una posición estoica defiende su postura, no se deja influenciar por una fama o fortuna potenciales. Alrededor de estos dos personajes revolotean un par más que avivarán la novela, que acabarán posándose sobre estos dos personajes con garras y caricias. Ambos dos, desde el engaño para uno y la sinceridad para otro. Sí, suena extraño, pero puedo rechazarte porque no te tengo y puedo apreciarte e incluso quererte porque me conviene, actitud muy humana por otro lado y hasta para cumplir un autoflagelante ritual. Primero aparece Ellsworth, gran orador con una eficaz influencia sobre las masas y sobre escogidos poderosos, defensor de los colectivos, del arte y la cultura. Aquí la autora se basó en un político socialista británico de la época, Harold Laski. El personaje va mostrando lentamente su lado más manipulador e insidioso, siempre con un tono taimado, propio de un villano. Aquí siento la necesidad de seguir mencionando las influencias de la autora y ya que empiezo os daré unas pinceladas también sobre su origen e ideas políticas. Lo siento, pero por esta razón este podcast se llama como se llama. Hablemos unos minutos de Ayn Rand. ¿Cómo que unos minutos? Bueno, el tiempo que sea necesario, ya sabré yo sintetizar, que tampoco se me da tan mal. Vale, entonces, ¿quién es Ayn Rand? Alisa Zinovyevna Rosenbaum nació en 1905 en San Petersburgo, anteriormente conocido como Leningrado y Petrogrado. Llamada Petrogrado durante 10 años, del 1914 al 24. A raíz de la Primera Guerra Mundial se empezó a llamar Leningrado, tras la muerte de Lenin, y así hasta el 1991. Después de un plebiscito se pasó de nuevo a mencionar a San Pedro, llamándose como hasta ahora, San Petersburgo. Aunque de manera familiar todos le llaman Peter. Si sigues así, no van a ser unos minutos. Ya verás cómo sí. La mayor de 3 hermanas de una familia judía, no practicante. Se apasionó de joven por la literatura y el cine. Se inició con lecturas de escritores románticos como Alejandro Dumas, Walter Scott y Víctor Hugo. En 1917 la familia tuvo que escapar a Crimea para huir de la revolución bolchevique. Revolución que duró unos 6 años y en la que murieron, se estima, entre 7 y 12 millones de personas. Y quien quiera saber más que busque. Eso es. En 1924 la familia volvió a San Petersburgo y Alisa se inscribió ese mismo año en el Instituto Estatal de Artes Cinematográficas para aprender a escribir guiones, época en la que descubrió con fascinación a Nietzsche, Aristóteles. En 1926, aunque les dijo a las autoridades soviéticas que su visita sería corta, fue a Nueva York decidida a no regresar nunca a Rusia. Aceptaba cualquier trabajo para sobrevivir y debido a sus experiencias despertó cierto interés en el mundo del cine, donde encontró trabajo como extra y así es como conoció a su marido para el resto de su vida.
Y este es un excelente momento para mencionar lo gracioso y relativo del caso. ¿Cómo que relativo? Lo sabía. Relativo en que guarda relación con alguien o con algo, no relativo de poca cantidad o intensidad, o discutible, susceptible de ser puesto en cuestión. Es que a veces... El guión, por supuesto para el propósito de transformarse en una película, fue rechazado y se mudó en una novela años más tarde que, tras el éxito editorial, pues os podéis imaginar que acabó en película. Pues sí. Como dice la canción, vueltas que da la vida, y no la esperéis que esta no va a sonar. Pero sí os voy a poner esta de David Bowie, Changes. Bowie aquí dice que las cosas cambian y lo importante es adaptarse a estos giros de la vida. En el 1949 se estrenó El manantial, con Gary Cooper como Howard Rourke. Oye, recordad que estábamos con Ayn Rand. Seguimos. Sus inclinaciones políticas y filosóficas fueron fraguando hasta desarrollar una ideología propia conocida como el objetivismo, donde defendía la razón, el individualismo radical y el capitalismo puro, sin intervención del Estado. Se oponía fervientemente a todas las formas de colectivismo, socialismo y altruismo obligatorio, y veía a la libertad individual y al libre mercado como los pilares de una sociedad próspera y ética. Y ahí es donde yo quería llegar. Entendido. ¿Y quién es el otro personaje? Cierto. Después de hablar de Ellsworth, nos quedaba el otro personaje. Pues algo más adelante aparece Dominique, de viso caprichoso, de expresión altiva, rematada con un depurado desdén en el maltrato, en fin, una joya. A medida que se va presentando el personaje de Dominique, se desvela su entorno. Niña bien, siempre rodeada de lujo, frivolidad y falsedad. En ese ambiente disemina un elegante desprecio por doquier, sin hacer prisioneros, y respaldado por un fino intelecto. Cuando Dominique entra en contacto con Howard, la fachada se resquebraja para descubrir un ser que quiere seguir siendo libre, independiente, y que por ello sigue un plan absurdo a los ojos del lector, con el que se mutila emocionalmente. El compromiso y el deseo lo concibe como ataduras, esclavizantes. Prefiere la absoluta inanición sensitiva para seguir siendo ella misma, y no caer en la automanipulación inconsciente y sentirse empujada a satisfacer a nadie, incluso a ella misma. Este comportamiento se muestra con conductas arrogantes, despreciativas y antisociales, hasta que inicia una cruzada contradictoria de nuevo para el lector al principio, pero que juega un papel dosificador para la condición humana de las masas. Esa masa temerosa a los cambios que solo la propia masa da la razón y la quita, y criminal cuando se amotina con arengas populistas. Ahí me toca recomendar la antología de artículos de ese autor con el nombre de dos escritores, Ortega y Gasset. Muy malo, ya lo sé. Bueno, el libro en cuestión es La rebelión de las masas. ¿Pero cuál es el fin de la historia? ¿Su finalidad? ¿La moraleja? No querrás que te cuente el final, ¿no? Bueno... No, pero saber qué busca contarnos la obra, sí. Después de exponerte el contexto histórico, las influencias y pasado de la autora, la sinopsis y los personajes principales, ¿no te haces una idea? Bueno... Entendido. Dejemos que el resto de los que nos escuchan hagan sus propias conjeturas, aunque siempre es mejor leer. Aunque falta el tono. ¿Tiene que sonar algún tono? No, hablaba del tono de la obra, su prosa, el formato de escritura. Y para ello voy a exponer algunos ejemplos. ¿Conocéis a Howard?
al que suelen llamar por el apellido, Rourke. Pues bien, Ken Lansing es uno de los que creen en él, defienden su proyecto, en este caso, el de un hotel presentado al comité de dirección del que Kent es integrante. La dura batalla dialéctica se prolonga y Howard tiene instrucciones de no abrir la boca durante los debates. Pero al salir de uno de ellos, siente que debe preguntar. ¿Por qué está luchando por mí de esa manera?, preguntó Rourke. ¿Por qué es usted un buen arquitecto? Porque tiene ciertas normas sobre lo que es bueno y son las suyas propias y se atiene a ellas. Yo quiero un buen hotel y tengo ciertas normas sobre lo que es bueno y son las mías propias y me atengo a ellas. Y usted es el que puede darme lo que quiero. Y cuando lucho por usted, por la parte que me toca, solo estoy haciendo lo que usted hace cuando diseña un edificio. ¿Cree que la integridad es monopolio del artista? Y a propósito, ¿qué cree que es la integridad? ¿La capacidad de no robarle el reloj a su vecino en un descuido? No, no es tan fácil como eso. Si eso fuese todo, diría que el 99% de la humanidad es honrada e intachable. Pero como puede ver, no es así. La integridad es la capacidad para atenerse a una idea. Muy filosófico. Bueno, puede que eso suene demasiado fuerte, digamos existencialista, debatiendo el sentido de la vida y sus valores. En momentos de la obra, esta batalla entre los que siguen y defienden sus valores contra los faltos de ellos y que dominan el mundo, convierte a los primeros en soldados que se enfrentan a las batallas en solitario. Como veis, todo se describe desde una perspectiva poética, hasta romántica, con pinceladas épicas propias de esa época. Después se quedó tumbado, inmóvil, desganado, como un hombre que hubiese dejado muy atrás la fase del sufrimiento. Rourke se quedó junto a la ventana mirando la torturada habitación y al muchacho en la cama. Se preguntó por qué sentía que debía esperar. Esperaba una explosión sobre sus cabezas. Parecía un sinsentido, después lo entendió. Pensó, así es como se sienten los hombres atrapados en el cráter que deja la explosión. Esta habitación no es fruto de la pobreza, es el rastro de una guerra. Es la devastación provocada por explosivos más malignos que cualquiera de los almacenados en los arsenales del mundo. ¿Una guerra contra? El enemigo no tenía nombre, ni cara, pero este muchacho era un compañero de armas, herido en la batalla, y Rourke estaba a su lado, sintiendo algo extraño y nuevo, el deseo de cogerlo en sus brazos y llevarlo a un lugar seguro, solo que no se conocía el nombre del infierno y la seguridad. Pero el romanticismo nunca está exento de tópicos. El estereotipo también actual, pero no por ello caduco, del sueño americano, y más en los años 30, poco antes de la Gran Recesión. ¿A qué viene lo de caduco? En nuestros días ya sabemos que los afortunados vienen de familias afortunadas y no me refiero a la suerte. Puede que antaño, con esfuerzo realmente, pudieses triunfar. Gente con influencia y niños ricos siempre han existido, pero antes puede que el sudor del esfuerzo se llegase a recompensar. El fragmento es un flashback del empresario exitoso, que surgió de la pobreza y el desamparo y que les hizo frente con astucia y perseverancia para alcanzar la fortuna. Hablo de Wynand, que tendrá un papel relevante hacia el final de la obra. Cállate la boca y ve a atender a la señora Sullivan. ¿Me vas a contar a mí algo que yo no sepa de mi negocio? Tú no mandas aquí, dijo el tendero. Wynand atendió a la señora Sullivan y no dijo nada. Trabajó en una sala de billares, limpiaba las escupideras y fregaba lo que dejaban los borrachos cuando se iban. Oyó y vio cosas que lo inmunizaron frente al asombro para el resto de su vida. Se esforzó todo lo que pudo y aprendió a callarse, a quedarse donde los demás decían que era su sitio, a aceptar la inquietud como ama y a esperar. Nadie le oyó hablar nunca de lo que sentía. Sentía muchas cosas hacia sus compañeros, pero el respeto no era una de ellas. Digno de una época de esclavitud, ¿verdad? ¿Que ahora también ocurre? No te creo. ¿Y qué tal la música? Buen cambio. ¿Cómo te sabes ya el patrón que sigo, eh? Aunque la historia está contada en los años 30, la leí escuchando a Jonathan Jeremiah, con ese formato tan melódico, cálido, modernizado al estilo de los años 60, aderezado con algo de folk y jazz.
Con esta canción imagino a Dominique observando a Howard desde su elevada posición en todos los sentidos, cómo trajina el granito hundido en la cantera, odiándolo sin conocerlo, en grado parejo a cómo lo desea. O esta que a pesar de todos los obstáculos hay gente que aún cree en su talento, en el de Howard, en sus proyectos y se esmera en cuerpo y alma a ellos. En fin, a mí me encaja en la historia. Disfrutad el libro si lo leéis, y si no, pues el que leáis, pero leed algo. Postdata. Y dejadme recordaros de nuevo que toda la playlist de lo que habéis escuchado en este podcast está en Spotify. Spotify es muy grande. Cierto. Entonces tenéis que ir a mi usuario. ¿Que cuál es mi usuario? ¡Buah! Esto ya es largo y complicado. A ver cómo lo hacemos. Odddude. Official. Así como suena. ¿Que no? Vale. Una O, 3 Ds, una U, una D y una E. Y ya está. O sea, Dude Official. No hay más. Ese es mi usuario y ahí tendréis toda la playlist que os dé la gana de todos los podcasts. El porrón, el zurrón de podcasts que he ido subiendo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.